Mi padre amenazó con dejar de pagar mi universidad si no asistía a la boda de su hijo dorado. La familia quedó en shock cuando revelé que era analista financiero, ganaba más que él y que su farsa estaba a punto de colapsar por una estafadora. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El sol de la mañana se filtraba a través de los ventanales de nuestro apartamento, dibujando rectángulos dorados sobre el suelo de madera. El aire olía a café recién hecho y a la leve fragancia de los libros que se apilaban en las estanterías. Era un silencio pacífico, uno de esos que se construyen con el tiempo, ladrillo a ladrillo, a base de confianza y amor. Clara estaba sentada en el sofá, con las piernas recogidas bajo ella, leyendo. Su cabello oscuro caía sobre un hombro, y la concentración en su rostro era tan serena que me sentía anclado, como si esa imagen fuera el centro de mi universo. Mi universo. El que yo había construido, lejos de todo lo demás. Entonces sonó el teléfono. No era la melodía alegre que había asignado a mis amigos o a Clara. Era el tono estridente y genérico que reservaba para un solo número. Un número que, durante años, había aprendido a asociar con una punzada de ansiedad en el estómago. Mi padre. Levanté el teléfono de la mesa de centro. Clara levantó la vista de su libro, sus cejas se fruncieron ligeramente en una pregunta silenciosa. Le ofrecí una sonrisa que no me llegó a los ojos y contesté. Diga. Damián. No hubo un hola, no hubo un ¿cómo estás? Solo mi nombre, pronunciado como una citación. Era la voz de Ramiro, mi padre. Una voz que siempre sonaba como si estuviera tallada en piedra, dura e inflexible. Papá. ¿Qué pasa? Tu hermano se casa, dijo, sin preámbulos. La noticia me cayó como un ladrillo. ¿Héctor, casándose? Me costaba imaginarlo asumiendo una responsabilidad tan grande. La boda es en 3 semanas. Tienes que venir. Su tono no era el de una invitación, sino el de una orden. El mismo tono que usaba cuando yo era un niño y me mandaba a limpiar mi cuarto o a callarme. Un calor amargo me subió por la garganta, una presión familiar en el pecho que conocía demasiado bien. Apreté la mandíbula, sintiendo el eco de 1000 humillaciones pasadas en el tono de su voz. Felicidades a Héctor, dije, eligiendo mis palabras con cuidado. Pero no creo que pueda ir. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado de electricidad. Podía imaginarlo perfectamente, Ramiro en el despacho de su casa, con el ceño fruncido, su mandíbula apretada igual que la mía. ¿Cómo que no crees que puedas ir? Su voz bajó un octavo, un signo inequívoco de su creciente furia. No es una pregunta, Damián. Es tu obligación. Eres su hermano. ¿O qué dirá la gente si no apareces? Ah, sí. La gente. El jurado invisible ante el cual mi padre siempre representaba la obra de la familia perfecta. Un tribunal que nunca había visto las grietas en las paredes, el favoritismo que apestaba en el aire, la sombra en la que yo había sido criado. Lo siento, papá, insistí, mi voz más firme de lo que me sentía. Tengo mucho trabajo. Es un mal momento. ¿Mal momento? Escupió la pregunta, cargada de desprecio. ¿Qué puede ser más importante que la familia? ¿Que tu único hermano? Siempre has sido igual, Damián. Egoísta. Siempre pensando solo en ti. Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para hacerme sentir pequeño, culpable. Durante años, había funcionado. Pero algo había cambiado. Yo había cambiado. Miré a Clara, que ahora me observaba con una preocupación abierta. Su presencia era un recordatorio de que ya no estaba solo en esa batalla. No voy a discutir esto contigo, papá. Dale mis mejores deseos a Héctor y a su prometida. Estaba a punto de colgar, de cortar el cordón venenoso que me unía a ese pasado, pero él fue más rápido. Su voz se convirtió en un gruñido.
Insolente. Gritó, y tuve que apartar el teléfono de mi oreja. Escúchame bien. Si no vienes a esa boda, olvídate del dinero para tu maestría. Se acabó. Veremos cuánto dura sin mi ayuda. A ver si ese trabajo tuyo te paga los estudios. Colgó. El silencio que dejó fue más ruidoso que sus gritos. Me quedé mirando el teléfono, la amenaza resonando en mi cabeza. Era una amenaza ridícula, vacía, basada en una mentira que yo mismo había construido hacía 5 años. Pero, aún así, dolía. Dolía la facilidad con la que recurría al chantaje. Dolía que, para él, yo siguiera siendo una posesión, una pieza en su tablero que podía mover a su antojo. Clara se levantó y se acercó a mí. Puso una mano cálida en mi hombro. ¿Estás bien? Negué con la cabeza, no porque no lo estuviera, sino porque la pregunta era demasiado compleja. ¿Cómo podía estar bien? La llamada había sido como una máquina del tiempo, arrastrándome de vuelta a la casa de mi infancia, a la sombra de mi hermano, al peso de la decepción constante de mi padre. Es él, dije, mi voz ronca. Quiere que vaya a la boda de Héctor. Y si no voy, me corta el grifo. Clara me miró, y en sus ojos no había lástima, sino una comprensión profunda y una rabia tranquila en mi nombre. No tiene ningún grifo que cortar, Damián. Llevas años siendo libre. Solo que él aún no lo sabe. Tenía razón. Pero la libertad, a veces, no se siente completa hasta que la otra persona sabe que ya no tiene poder sobre ti. Y yo sabía, con una certeza helada, que este era solo el principio de la batalla. La llamada de mi padre dejó un regusto metálico en mi boca, un eco que reverberó durante el resto del día. Intenté concentrarme en mi trabajo, en los complejos algoritmos y los patrones de datos que normalmente absorbían toda mi atención, pero mi mente seguía volviendo a esa conversación. A la orden, a la amenaza. Era como si un fantasma del pasado se hubiera sentado en la silla frente a mí, mirándome fijamente. Por la noche, mientras Clara y yo preparábamos la cena, el silencio era pesado. Ella sabía que necesitaba espacio para procesarlo, pero también sabía cuándo intervenir. ¿Quieres hablar de ello? Preguntó suavemente, mientras cortaba unas verduras con una precisión rítmica. Me apoyé en la encimera y solté un largo suspiro. Es siempre lo mismo, Clara. Con él, todo se reduce al control, a las apariencias. ¿Y Héctor? Héctor es el centro de todo su universo. Clara dejó el cuchillo y se volvió hacia mí, apoyándose también en la encimera. ¿Por qué crees que es tan intenso con Héctor? La pregunta abrió una compuerta en mi memoria, y de repente ya no estaba en mi cocina luminosa y moderna. Estaba de vuelta en la penumbra de mi adolescencia, en una casa que siempre se sentía un par de grados más fría de lo que marcaba el termostato. Déjame contarte algo, dije, y mi voz sonó lejana, como si viniera de otro lugar, de otro tiempo. Cuando tenía 14 años, pasé casi 3 meses ahorrando cada peso que me daban, haciendo pequeños trabajos para los vecinos. Todo para comprarme un modelo a escala de un coche clásico, un Mustang del 67. Era una maqueta increíblemente detallada, con cientos de piezas diminutas. Para mí, era una obra de arte. Clara escuchaba, sus ojos fijos en los míos, dándome el espacio para desempacar el recuerdo. Pasé semanas montándolo en mi habitación. Noches enteras, con una lamparita, pegando cada pieza con un cuidado de cirujano. Cuando lo terminé, era perfecto. Lo puse en la estantería más alta de mi cuarto, como un trofeo. Estaba orgulloso. Realmente orgulloso. Era la primera vez que sentía que había creado algo valioso por mí mismo. Hice una pausa, tragando saliva. El recuerdo era tan vívido que casi podía oler el pegamento y sentir la frustración y la alegría de encajar las piezas. Un sábado por la tarde, mi padre trajo a casa un videojuego nuevo para Héctor. Héctor tenía 12 años entonces. Yo estaba en mi cuarto, leyendo, cuando oí un ruido. Entré y vi a Héctor con su nuevo juego, y mi coche, mi Mustang, estaba en el suelo, hecho pedazos. No era como si se hubiera caído.
Estaba destrozado, como si alguien lo hubiera pisado. «Oh, Damián», susurró Clara. Héctor ni siquiera me miró. Solo dijo, «Ups», se calló. Pero yo sabía que no era verdad. Lo había hecho a propósito. Porque ese día, mi padre me había felicitado por las buenas notas que había sacado, y Héctor no soportaba que la atención se desviara de él ni por un segundo. Salí corriendo de la habitación, llorando de rabia y de impotencia, y fui a buscar a mi padre. Lo encontré en el jardín, podando unos rosales. Le conté lo que había pasado, con la voz entrecortada por los sollozos. Le enseñé los restos de mi coche. Esperaba, no sé qué esperaba. Quizás que le regañara, que le hiciera disculparse. Algo. Cualquier cosa que validara mi dolor. Mi padre ni siquiera miró los pedazos. Dejó las tijeras de podar, me miró con esa expresión de eterno fastidio que reservaba para mí y dijo, mi voz se quebró un poco al recordarlo, dijo, «Por Dios, Damián, deja de llorar. Es solo un juguete. Ya tienes 14 años, compórtate como un hombre. Deberías aprender de tu hermano a ser menos sensible». El silencio en nuestra cocina era absoluto. Clara se acercó y me tomó la mano. Su tacto era cálido, un ancla en el presente. Y Héctor, continué, con la voz más baja, que había salido al jardín detrás de mí, sonrió. Una pequeña sonrisa de triunfo que mi padre no vio, pero yo sí. En ese momento, entendí todo. No importaba lo que yo hiciera, lo que yo lograra, lo que yo sintiera. Mis logros eran triviales, mis sentimientos eran una debilidad. Héctor era el niño de oro, el espejo en el que mi padre quería verse reflejado, popular, despreocupado, encantador. Y yo era la sombra. La mancha en ese reflejo. El hijo complicado, demasiado serio, demasiado sensible. Le expliqué a Clara que no se trataba solo de ese coche. Era un patrón. Si Héctor sacaba una nota mediocre, mi padre lo justificaba diciendo que los genios no se miden por las notas. Si yo sacaba la mejor nota de la clase, me decía, no es más que tu obligación. Si Héctor perdía un partido de fútbol, era culpa del árbitro. Si yo ganaba un concurso de matemáticas, era una afición rara. Héctor no es una mala persona en el fondo, concluí, tratando de ser justo, aunque me costaba. Es simplemente, débil. Ha sido moldeado por el favoritismo, ha crecido creyendo que el mundo le debe algo. Y mi padre ha invertido todo su ego en él. La boda de Héctor no es solo una boda. Es la coronación del príncipe. Es la validación final de que su método de crianza, su elección de un favorito, fue la correcta. Y mi presencia allí es necesaria para completar el cuadro de la familia perfecta. El hijo problemático finalmente redimido, aplaudiendo al triunfador. Clara apretó mi mano. Pues que aplauda él solo. Tú ya no vives en esa obra de teatro, Damián. Sus palabras eran ciertas. Pero la cicatriz de aquel niño de 14 años, llorando por un coche roto que era mucho más que un coche, esa cicatriz, a veces, todavía picaba. Y la llamada de mi padre había sido como echarle sal. A la mañana siguiente, me desperté con una nueva determinación. La conversación con Clara la noche anterior había sido catártica. Ponerle palabras a esos viejos fantasmas me había ayudado a verlos por lo que eran, sombras, impotentes ante la luz de mi vida actual. Cariño, no les debes nada, me repitió Clara durante el desayuno, como si leyera mis pensamientos. Ni una explicación, ni tu presencia, ni tu dinero. Eres libre desde hace mucho tiempo. Y mientras me sentaba en mi oficina en casa para empezar mi jornada laboral, me tomé un momento para absorber la verdad de sus palabras. Mi oficina era un rincón de nuestro espacioso apartamento, con una vista panorámica de la ciudad que se extendía bajo nosotros. 3 monitores curvos dominaban mi escritorio, mostrando cascadas de números, gráficos complejos y líneas de código que para un ojo inexperto parecerían un idioma alienígena. Para mí, eran poesía. Eran los patrones ocultos del mercado, las mareas invisibles del capital que yo había aprendido a leer y, a veces, a predecir. A media mañana, tuve una videollamada con mi equipo.
Estaba el jefe de mi departamento desde Londres, una colega desde Singapur y otro desde Nueva York. Hablamos de estrategias de arbitraje, de modelos de volatilidad. Me trataban como a un igual, valoraban mis opiniones. Mi jefe, un hombre que gestionaba miles de millones de dólares, me pidió que liderara un nuevo proyecto de análisis de riesgo. No había condescendencia, no había comparaciones. Solo respeto profesional. Cuando terminó la llamada, me recliné en mi silla y miré por la ventana. La libertad. No era solo una palabra. Era esta vista. Era el respeto de mis colegas. Era el silencio pacífico de mi hogar. Era Clara, leyendo en la otra habitación. Fue entonces cuando decidí que era hora de que yo mismo recordara la historia completa de mi escape. La verdad completa. Hace 8 años, cuando estaba terminando la preparatoria, todos daban por sentado que iría a la universidad local. Era una buena escuela, pero no excepcional. Mi padre ya había decidido mi camino, estudiaría administración de empresas para, eventualmente, ayudar en su negocio de materiales de construcción. Un negocio que, incluso entonces, yo sabía que estaba estancado en el pasado. Pero yo tenía otros planes. En secreto, había aplicado a las mejores universidades del país, a los programas más competitivos de matemáticas y finanzas. Y entonces ocurrió el milagro. Recibí una carta de aceptación de una de las universidades más prestigiosas, con una beca casi completa para estudiar finanzas cuantitativas. Era un sueño imposible hecho realidad. Sabía que si se lo decía a mi padre, lo sabotearía. Encontraría una excusa: esa ciudad es muy cara, está demasiado lejos, ¿para qué necesitas estudiar algo tan raro? Su verdadero miedo, lo supe después, era que yo eclipsara a Héctor, que aún luchaba por pasar sus asignaturas en la preparatoria. Así que urdí un plan. Un plan audaz nacido de la desesperación. Le dije a mi familia que había sido aceptado en la universidad local, como todos esperaban. Le dije a mi padre que necesitaba vivir en las residencias del campus para concentrarme mejor, una mentira para justificar mi ausencia. Él estuvo de acuerdo, feliz de tenerme controlado, cerca pero no demasiado presente en la casa. El día que me fui, mi madre lloró un poco, Héctor me dio una palmada indiferente en la espalda, y mi padre me entregó un sobre con dinero. Para tus gastos, dijo con aire magnánimo. Que no se diga que no cuido de mis hijos. Tomé ese dinero. Y cada mes, durante los siguientes 4 años, acepté el dinero que me transfería, supuestamente para mi matrícula y mis gastos en la universidad local. Pero yo estaba a cientos de kilómetros de distancia, en un campus vibrante, devorando libros, aprendiendo de premios Nobel, viviendo la vida que siempre había soñado. La beca cubría casi todo, y el dinero de mi padre, lo invertí. Usando los mismos principios que estaba aprendiendo en mis clases, abrí una pequeña cuenta de inversión. Compré acciones de tecnología, diversifiqué, reinvertí los dividendos. Era mi pequeño acto de rebelión silenciosa. Cada transferencia de mi padre no era una limosna, era capital semilla. Me gradué con los más altos honores hace 5 años. Mi primer trabajo en un fondo de inversión me pagó un salario que mi padre consideraría obsceno. Y seguí invirtiendo. El dinero de mi padre, que él seguía enviando creyendo que estaba pagando una maestría ficticia, se convirtió en la base de una cartera que ahora valía una pequeña fortuna. La mentira se había vuelto profunda y antigua. Había creado una doble vida. Para mi familia, yo era el estudiante perpetuo, el hijo un poco perdido que aún dependía de la generosidad de su padre. En mi realidad, era un profesional exitoso, financieramente independiente, casado con una mujer maravillosa que conocía toda la verdad. Lo que estaba en juego en esta llamada de mi padre, en esta exigencia de la boda, no era el dinero. Nunca lo fue. Era el coraje de demoler la fachada que yo mismo había construido. Era el momento de enfrentarlos, no como el niño en la sombra, sino como el hombre que era. Y destruir, de una vez por todas, la única dinámica que habíamos conocido, por tóxica que fuera. La pregunta ya no era si podía hacerlo. La pregunta era cómo. 2 días después de la llamada de mi padre, cuando la rabia inicial se había asentado en una fría resolución, sonó el teléfono de nuevo.
Esta vez, en la pantalla apareció el nombre mamá. Mi corazón dio un vuelco. Si mi padre era el martillo, mi madre era la red, más sutil pero a menudo más efectiva. Respondí con cautela. ¿Mamá? Dijo. Damián, mi niño. Su voz estaba ahogada, temblorosa. Al instante, supe qué táctica estaban empleando. El ataque frontal de Ramiro había fallado, así que ahora venía la ofensiva de la culpa, liderada por la general Elisa. ¿Estás bien, mamá? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No, mi amor, no estoy bien, sollozó. Era un sollozo ensayado, perfeccionado a lo largo de años de pequeños dramas familiares. Tu padre está destrozado. No duerme, apenas come. Está tan decepcionado. Me senté en el borde de la cama, masajeándome el puente de la nariz. La obra de teatro había comenzado. Mamá, él me gritó y me amenazó. No creo que yo sea el que lo tiene destrozado. Ay, hijo, tú no lo entiendes, su voz se llenó de esa falsa paciencia que usaba cuando yo era un niño y no comprendía sus lógicas de adulto. Tu padre te quiere. Lo hace a su manera, es un hombre duro, de otra generación. Pero le duele que no quieras estar con nosotros en un momento tan importante. Te quiere. 4 palabras que, en boca de mi madre, se convertían en un arma. Se suponía que debían borrar años de indiferencia, de comparaciones, de favoritismo descarado. Se suponía que debían hacerme sentir ingrato. El negocio no va bien, Damián, continuó, bajando la voz a un susurro conspirador. Tu padre carga con mucho estrés. La boda de tu hermano es lo único que le da un poco de alegría, un poco de esperanza. Es una luz en la oscuridad. ¿De verdad quieres apagar esa luz? Sentí la vieja y familiar punzada de culpa. Era su superpoder. Podía encontrar la grieta más pequeña en mi armadura y clavar ahí su daga emocional. A pesar de todo, era mi madre. Y una parte de mí, el niño que aún vivía en mi interior, odiaba escucharla sufrir, aunque supiera que era una actuación. Una familia debe estar unida, Damián, dijo, lanzando su golpe de gracia. En las buenas y en las malas. No nos hagas esto. Por favor, hazlo por mí. Hazlo por la familia. Clara entró en la habitación en ese momento. Vio la expresión en mi cara y supo exactamente con quién estaba hablando. Se sentó a mi lado en la cama y me tomó la mano, su pulgar dibujando círculos tranquilizadores en mi piel. Su simple presencia fue como un escudo. Respiré hondo, anclándome en su tacto. Mamá, te quiero. Pero no voy a ir. Y no es por egoísmo. Es por respeto a mí mismo. Algo que en esa casa nunca aprendí. ¿Respeto a ti mismo? Su tono cambió, la tristeza fue reemplazada por una nota de indignación herida. ¿Y qué hay de respetar a tus padres? ¿A tu hermano? Te hemos dado todo, Damián. Una casa, comida, una educación. Me diste lo básico, mamá. Lo que la ley exige. Pero el cariño, el apoyo, la validación, todo eso siempre tuvo un solo destinatario. Y no era yo. Se hizo un silencio tenso. Sabía que la había herido, y no me sentía bien por ello, pero era la verdad. Una verdad que había estado guardada durante décadas. No sé de dónde sacas esas ideas, dijo finalmente, su voz fría y distante. Siempre hemos tratado a los dos por igual. La negación. La última línea de defensa. Era inútil seguir. Estábamos en dos realidades diferentes. En la suya, eran los padres abnegados con un hijo difícil e ingrato. En la mía, yo era el superviviente de una guerra emocional que ellos ni siquiera reconocían haber librado. Tengo que irme, mamá. Si no vienes, Damián, si le rompes el corazón así a tu padre, no sé si podré perdonártelo. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, el corazón latiéndome con fuerza. El chantaje de mi padre había sido burdo, fácil de desviar. Pero esto era más insidioso. Atacaba mi identidad, mi lealtad, mi condición de buen hijo. Es su guión de siempre,
Damián, dijo Clara suavemente, repitiendo sus palabras de la otra noche. Sabes que no se trata de ti. Se trata de mantener la fachada. Asentí, pero me sentía agotado. Era como luchar contra una hidra. Cortabas una cabeza, y crecían dos más, la ira y la culpa. La insistencia de mi familia, sin embargo, tuvo un efecto inesperado. Despertó mi curiosidad. ¿Por qué esta desesperación? ¿Por qué esta campaña de presión a todos los niveles por una simple boda? No era normal, ni siquiera para ellos. La mención de mi madre de que el negocio no va bien se quedó grabada en mi mente. Algo más estaba pasando. Y de repente, sentí la necesidad de saber qué era. No por ellos, sino por mí. Para entender la verdadera naturaleza de la batalla que estaba librando. La curiosidad, una vez despertada, es una bestia difícil de domesticar. Especialmente para alguien como yo, cuyo trabajo consiste en encontrar patrones y anomalías en el caos de los datos. La desesperación en las voces de mis padres era una anomalía. La boda de Héctor se había convertido en el epicentro de un terremoto emocional, y yo quería entender las placas tectónicas que se movían bajo la superficie. Así que hice lo que mejor sabía hacer, investigar. Empecé por la pieza central del evento, la prometida, Lorena. No sabía nada de ella, excepto su nombre. Mis padres, en su campaña de presión, no se habían molestado en darme detalles. Solo importaba que existía y que se iba a casar con el príncipe heredero. Me senté en mi oficina, abrí mi navegador y empecé a buscar. Lorena y el apellido de mi familia. Los resultados iniciales fueron los esperados, publicaciones en redes sociales de amigos en común felicitando a la feliz pareja. Su perfil era público, un escaparate perfectamente curado. Fotos de ella y Héctor sonriendo, viajando a lugares pintorescos, cenando en restaurantes caros. Lorena era hermosa, de eso no había duda. Tenía esa clase de belleza pulida y segura de sí misma que encajaba perfectamente con la imagen que mi padre quería proyectar. Pero algo me llamó la atención. Su perfil parecía demasiado perfecto. Cada foto, cada publicación, cada comentario parecía calculado. Se presentaba como miembro de una familia adinerada de otra ciudad, una familia que, según sus publicaciones, tenía negocios en el sector inmobiliario. Sin embargo, al buscar el apellido de su familia junto con términos como negocios o inmobiliaria, no encontré nada. Ni una sola empresa registrada, ni una noticia, ni un perfil profesional. Nada. Una familia supuestamente prominente sin ninguna huella digital. Extraño. Mi mente de analista se activó. Esto era un dato anómalo. Empecé a cavar más profundo. Usando algunas herramientas de búsqueda avanzada y cruzando datos de sus seguidores y amigos etiquetados, empecé a trazar un mapa de su red social. Y entonces encontré el patrón. Muchas de sus conexiones no eran de su supuesta ciudad natal, sino de otras ciudades, y estaban vinculadas a familias que, como la mía, tenían negocios locales de tamaño mediano, a menudo de tipo tradicional. Familias que probablemente, como la de mi padre, no eran expertas en el mundo digital ni en las finanzas modernas. Seguí tirando del hilo. Encontré perfiles antiguos de Lorena, con otros nombres de usuario, que había borrado pero que aún permanecían en la caché de algunos motores de búsqueda. En uno de ellos, de hacía un par de años, se presentaba con un apellido diferente y hablaba con entusiasmo de una increíble oportunidad de inversión en criptomonedas que estaba promocionando. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Esto ya no era solo curiosidad. Cambié de táctica. Empecé a buscar noticias sobre estafas de inversión en las ciudades donde había identificado a sus antiguas conexiones. Busqué términos como fraude de inversión, esquema Ponzi, familias de negocios locales. Y entonces lo encontré. Un pequeño artículo en un periódico digital de una ciudad a 3 estados de distancia. El artículo, de hacía año y medio, detallaba cómo varias familias de empresarios locales habían perdido sus ahorros en un fraudulento fondo de inversión en bienes raíces de alto rendimiento. El fondo prometía beneficios irreales y estaba dirigido por una mujer descrita como carismática y convincente.
No se mencionaba su nombre, ya que había desaparecido antes de que pudieran identificarla formalmente, pero la descripción física que daban un par de víctimas anónimas coincidía con la de Lorena. Y el modus operandi era escalofriantemente familiar. Se ganaba la confianza de una familia, a menudo a través de un hijo o hija, y luego los convencía para que invirtieran en una oportunidad única que resultaba ser una empresa fantasma. Me recliné en mi silla, el zumbido de los servidores de mi ordenador llenando el silencio. No tenía pruebas definitivas, no un documento que pudiera llevar a la policía. Pero como analista, mi trabajo es evaluar probabilidades basadas en datos. Y la probabilidad de que la prometida de mi hermano fuera una estafadora profesional acababa de dispararse al 95%. De repente, todo encajó. La desesperación de mi padre. El negocio que no iba bien. La boda no era una celebración, era una transacción. Ramiro, en su desesperación por salvar su negocio en declive, había visto en Lorena y su supuesta familia rica un salvavidas. Probablemente, Lorena le había prometido no solo una unión familiar, sino una inyección de capital, una oportunidad de inversión conjunta para revitalizar su empresa. Estaba usando a Héctor para llegar a mi padre. Y mi padre, cegado por la codicia y la necesidad de mantener las apariencias, se estaba dejando llevar directamente a la trampa. La ironía era brutal. Mi padre me había amenazado con cortarme la financiación de una maestría ficticia, mientras él mismo estaba a punto de ser desplumado por una estafadora. Sentí una oleada de algo que no era satisfacción, sino una especie de vértigo. La situación era mucho más grave de lo que había imaginado. Y yo, el hijo invisible, el de la afición rara, era el único que podía ver la verdad oculta en los datos. La pregunta ahora era mucho más complicada: ¿qué demonios iba a hacer con esa información? Pasé las siguientes 24 horas en un estado de febril deliberación. La información que había descubierto pesaba sobre mí como una losa de plomo. ¿Debía advertirles? ¿Debía dejar que la catástrofe siguiera su curso, como una especie de justicia kármica por todos los años de desprecio? Una parte de mí, la parte más herida y vengativa, susurraba: déjalos. Es lo que se merecen. Pero otra parte, la que aún se sentía vagamente conectada a ellos por lazos de sangre, se sentía incómoda. Mientras sopesaba mis opciones, mi teléfono volvió a sonar. Era Ramiro. Esta vez, su nombre en la pantalla no me produjo ansiedad, sino una extraña sensación de poder. Yo sabía algo que él no. El equilibrio de poder había cambiado, aunque él aún no fuera consciente de ello. Respondí, mi voz deliberadamente tranquila. Sí. Damián. Su voz era un trueno. La falsa calma de la llamada anterior de mi madre no había funcionado, así que volvían a la intimidación. He llamado a la universidad. A la universidad local. Mi corazón dio un pequeño salto, pero mantuve la calma. Así que lo había hecho. Había ido hasta el final con su amenaza. Me dicen que te matriculaste hace años, pero que nunca terminaste la maestría. ¿Qué dejaste de asistir? Gritó, su voz distorsionada por la furia. ¿Dónde diablos has estado todo este tiempo? ¿Qué has estado haciendo con mi dinero? Y mentiroso. La palabra mentiroso flotó en el aire. Era cierto, le había mentido. Pero mi mentira había sido un acto de autopreservación. La suya, la de toda su vida, había sido un acto de negación y favoritismo. Sentí una calma helada apoderarse de mí. El momento había llegado. No de la forma que había planeado, pero había llegado. Ya no había vuelta atrás. Era hora de demoler la fachada. Tienes razón, papá, dije, y el silencio sorprendido al otro lado de la línea fue casi palpable. No esperaba que yo admitiera nada. No terminé esa maestría. ¿Entonces? ¿Qué has hecho? ¿Has estado perdiendo el tiempo? ¿Gastando mi dinero en estupideces? No, repliqué, mi voz cortante como el cristal. Nunca empecé esa maestría. Me gradué con honores de otra universidad hace 5 años. Pude oír su respiración agitada. Podía visualizarlo, rojo de ira, confundido, tratando de procesar mis palabras.
¿De qué estás hablando? ¿Otra universidad? Imposible. ¿Y de qué vives? ¿De qué trabajas, si se puede saber? La última pregunta estaba cargada de un sarcasmo paternalista, asumiendo que cualquier trabajo que yo pudiera tener era insignificante. Respiré hondo. Este era el momento. La frase que había ensayado en mi mente 1000 veces, la verdad que me liberaría. Soy analista cuantitativo para un fondo de inversión privado. Hubo una pausa. La palabra cuantitativo probablemente le sonó a chino. Y para que lo sepas, papá, continué, dejando caer cada palabra con un peso deliberado, mi bono del año pasado fue más de lo que tu negocio de materiales de construcción ganó en los últimos 3 años juntos. Así que, por favor, quédate con tu dinero. Ya no lo necesito. De hecho, no lo he necesitado en mucho, mucho tiempo. Silencio. Un silencio absoluto, profundo, sepulcral. No era el silencio de la ira, sino el del shock. El silencio de un hombre cuya visión del mundo acababa de ser hecha añicos. El rey que descubre que el peón que siempre ha despreciado ha cruzado el tablero y se ha convertido en reina. En ese silencio, sentí una oleada de poder, pero también de tristeza. Había ganado. Había demostrado mi valía en los únicos términos que él podía entender, el dinero. Pero me di cuenta de que, en el fondo, yo no quería ganar. Yo solo quería un padre. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro ronco. ¿Qué estás diciendo? Digo la verdad, papá. Por primera vez en mucho tiempo. Construí mi propia vida, sin tu ayuda y, francamente, a pesar de tus obstáculos. La mentira fue mi única salida, la única forma de escapar de la sombra de Héctor y de tus expectativas. Pero, el dinero que te enviaba. Lo invertí, dije sin rodeos. Gracias por el capital semilla, por cierto. Resultó ser una inversión muy rentable. Pude oír un sonido ahogado, como si se hubiera atragantado. Lo había destruido. No con gritos, no con insultos, sino con la fría y dura verdad de mi éxito. El hijo fracasado, el estudiante perpetuo, el que necesitaba su ayuda, todo era una farsa. Y el arquitecto de esa farsa era él, con su ceguera y su favoritismo. Tengo que irme, dije, sintiendo que ya no había nada más que añadir. Espera, su voz había perdido toda su fuerza. La boda. ¿Qué pasa con la boda? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Aún así, tienes que venir. Me reí. Una risa corta y sin alegría. ¿Por qué? ¿Para qué puedas presumir de tu hijo el analista cuantitativo? ¿Para usarme como tu nuevo trofeo ahora que el viejo se ha devaluado? No respondió. No podía. Porque le había dado en el clavo. Se acabó el teatro, papá. No voy a ir a esa boda. Y te sugiero que tengas mucho cuidado con tu futura nuera. No todo lo que brilla es oro. Colgué. Me quedé temblando, no de miedo, sino de la adrenalina de la confrontación. Había explotado. La verdad había salido a la luz de la forma más brutal posible. Me sentía extrañamente vacío. Había esperado sentir euforia, una victoria total. En cambio, solo sentía el vasto y desolado cráter que deja una explosión. Había demolido el viejo edificio, pero ahora estaba solo, de pie entre los escombros. El día después de la explosión, un silencio antinatural se instaló en mi vida. No hubo más llamadas, ni de mi padre ni de mi madre. Era como la calma que sigue a un huracán, un silencio cargado de escombros invisibles. Parte de mí se sintió aliviado, pero otra parte estaba en vilo, esperando la réplica. Sabía que mi padre no era de los que aceptan una derrota así como así. Su ego era una fortaleza demasiado grande como para rendirse tras un solo asalto. La réplica llegó a la mañana siguiente, pero no fue lo que esperaba. No fue una andanada de insultos ni una nueva oleada de chantaje. Fue algo mucho más extraño y, en cierto modo, más inquietante. Sonó el teléfono. Era Ramiro. Dudé un segundo antes de contestar, preparándome para otra batalla. ¿Diga? Dije, con la guardia alta. Dijo.
Su voz era irreconocible. Se había ido el tono de mando, la ira, el desprecio. En su lugar, había una torpeza, una especie de humildad forzada que le sentaba tan natural como un smoking a un oso. Papá. Estuve pensando en lo que dijiste, comenzó, arrastrando las palabras. Quizás fui un poco duro contigo. A veces se me va la mano. Ya sabes cómo soy. Me quedé en silencio, atónito. ¿Una disculpa? ¿De Ramiro? Era tan probable como que nevara en el desierto. Esto no era una disculpa, era una maniobra táctica. Eres un hombre exitoso, Damián, continuó, y casi pude oír el esfuerzo que le costaba pronunciar esas palabras. Un hombre hecho y derecho. Hizo una pausa, como si la palabra se le hubiera atascado en la garganta, orgulloso. Orgulloso. La palabra que había anhelado escuchar toda mi vida. Y ahora que finalmente la decía, sonaba falsa, hueca, como una moneda de plomo. El orgullo no había llegado cuando saqué las mejores notas, ni cuando gané el concurso de matemáticas, ni cuando construí mi coche a escala. Había llegado cuando le dije que ganaba más dinero que él. Su orgullo no era por mí, era por mi cuenta bancaria. Ven a la boda, Damián, dijo, llegando finalmente al verdadero propósito de la llamada. Olvidemos el pasado. Empecemos de nuevo. Demostremos a todos qué clase de familia somos. Una familia fuerte, unida. Tu presencia es importante. Significaría mucho para todos. Clara, que había estado escuchando desde el otro lado de la habitación, me miró y negó sutilmente con la cabeza, sus ojos diciéndome, es una trampa. Lo sabía. Lo veía con una claridad meridiana. Esto no era una rama de olivo, era un cebo. Mi revelación no había inspirado en mi padre un cambio de corazón, sino un cambio de estrategia. Ya no me veía como el hijo problemático, sino como un recurso sin explotar. Un salvavidas financiero. Mi investigación sobre Lorena me dio la pieza que faltaba en el rompecabezas. Su negocio estaba fallando. Había apostado todo a la boda con la familia rica de Lorena para salvarse. Y ahora, de repente, descubría que tenía otro activo, uno que no había sabido valorar, su hijo el analista de inversiones. La invitación ya no era una orden para el lacayo de la familia, era una súplica disfrazada para el nuevo cajero automático. Quería usarme. Quería exhibirme en la boda como su último logro. ¿Veis? No solo cría a un hijo encantador como Héctor, sino también a este genio de las finanzas. Soy un padre increíblemente exitoso. Mi éxito se convertiría en el suyo. Sentí una oleada de asco. Era peor que su ira. Su ira era honesta en su toxicidad. Esta falsa amabilidad era una profanación de la palabra familia. ¿Por qué es tan importante que vaya, papá? Pregunté, mi voz fría. Quería oírle decirlo. ¿Por qué? Porque eres mi hijo. Y una familia debe estar junta. ¿O es porque necesitas algo? Quizás el negocio no va tan bien como aparentas. Quizás esperas que tu hijo el exitoso pueda echar una mano. El silencio al otro lado fue mi respuesta. Lo había arrinconado. No sé de qué hablas, murmuró, pero su voz carecía de convicción. Claro que lo sabes. No voy a ir a la boda para ser tu nuevo trofeo, papá. Y te lo repito, ten cuidado. La gente no siempre es lo que parece. Damián, por favor, su voz se quebró, y por primera vez, oí una nota de pánico genuino. Tienes que venir. El pánico no era por mí. Era por él. Era el miedo de un hombre que ve cómo su mundo se desmorona y se aferra desesperadamente a cualquier tabla de salvación. No, dije, con una finalidad que zanjó la conversación. No. Y colgué. Me quedé mirando por la ventana, el pulso acelerado. La batalla había entrado en una nueva fase. Ya no se trataba de si iría o no. Se trataba de algo mucho más grande. Se trataba de si iba a permitir que me arrastraran a su barco que se hundía, o si iba a cortar la cuerda y salvarme a mí mismo. Y por primera vez, la elección me pareció dolorosamente clara.
La decisión se formó en mi mente durante los días siguientes, no como un impulso, sino como el lento endurecimiento del acero. No podía seguir así, atrapado en este tira y afloja telefónico, luchando contra fantasmas a cientos de kilómetros de distancia. Si quería que esto terminara, tenía que terminarlo yo, en persona y en mis propios términos. Tenía que volver a casa. Cuando se lo dije a Clara, ella no se sorprendió. Me conocía mejor que nadie. Sabía que no podía dejar este capítulo de mi vida sin un punto final escrito por mí. ¿Estás seguro? Me preguntó, su voz llena de apoyo, no de duda. Sí, respondí, mirando la maleta vacía sobre la cama. No voy a reconciliarme. No voy a la boda. Voy a cerrar la puerta. Pero quiero cerrarla desde dentro, no desde fuera. Clara asintió. Entonces ve. Ve y diles tu verdad. Libérate para siempre. Yo estaré aquí cuando vuelvas. Reservé un vuelo para el día antes de la supuesta boda. Durante el viaje, una extraña calma se apoderó de mí. No sentía el miedo ni la ansiedad que solían acompañar mis raras visitas familiares. Esta vez era diferente. No volvía como el hijo pródigo, ni como la oveja negra. Volvía como un extraño, un observador, un hombre que había venido a firmar los papeles de un divorcio emocional que llevaba años gestándose. Alquilé un coche en el aeropuerto y conduje por las calles de la ciudad donde crecí. Todo parecía más pequeño, más gris de lo que recordaba. Los lugares que una vez habían formado el mapa de mi infancia ahora me parecían ajenos. Era la ciudad de ellos, no la mía. Cuando llegué a la casa de mis padres, aparqué en la calle, no en la entrada. Un pequeño acto simbólico de distancia. La casa era la misma, un chalet de 2 plantas con un jardín bien cuidado que era el orgullo de mi padre. Pero al mirarla, ya no sentía el anhelo de pertenencia. Solo veía un escenario, una fachada bien mantenida para ocultar el drama que se desarrollaba en su interior. Me quedé en el coche unos minutos, respirando hondo, reuniendo mis fuerzas. No estaba allí para gritar ni para acusar. Estaba allí para establecer un límite. Una frontera definitiva que no volverían a cruzar. Finalmente, salí del coche y caminé hacia la puerta principal. Cada paso se sentía pesado, como si caminara contra la corriente de mi propio pasado. Toqué el timbre, y el sonido familiar resonó en mi interior como una vieja canción triste. La puerta se abrió. Era mi madre. Su rostro pasó de la sorpresa a una expresión de alivio calculado. Damián. Hijo. ¿Has venido? Exclamó, intentando abrazarme. Di un paso atrás, un movimiento casi imperceptible pero claro. Hola, mamá. Necesitamos hablar. Su sonrisa vaciló. Vio la determinación en mis ojos y supo que no había venido a celebrar. Me dejó pasar. El interior de la casa olía igual que siempre, una mezcla de los productos de limpieza de mi madre y el vago aroma a la madera del despacho de mi padre. Ramiro y Héctor estaban en el salón, sentados como si me estuvieran esperando. Mi padre se levantó, su rostro una máscara de falsa cordialidad. Héctor permaneció sentado, mirándome con una mezcla de resentimiento y curiosidad. Damián. Sabía que entrarías en razón, dijo mi padre, su voz intentando sonar magnánima. No he venido a entrar en razón, papá, dije, mi voz llenando el tenso silencio de la habitación. He venido a poner las cosas en su sitio. De una vez por todas. Me miraron, los tres, y en sus rostros vi el reflejo de una familia rota. El rey desesperado, la reina cómplice y el príncipe de cartón. Y yo, el fantasma que había vuelto para atormentarles con la verdad. La confrontación final estaba a punto de comenzar. El salón se quedó en un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mi padre, mi madre y Héctor me miraban como si fuera una aparición, un elemento extraño que no encajaba en el decorado cuidadosamente arreglado de sus vidas. ¿Poner las cosas en su sitio? Repitió mi padre, recuperando una pizca de su antigua arrogancia. Lo único que tienes que poner en su sitio es un traje para la boda de tu hermano. Ignoré su comentario. Caminé hacia la mesa de centro y,
de mi maletín, saqué 2 documentos. Los puse sobre la madera pulida con un suave golpe que resonó en la habitación. Uno era una copia de mi título universitario. El otro, un estado de cuenta de mi cartera de inversiones, con los números más sensibles ocultados, pero con un total final claramente visible y contundente. Esto, dije, señalando los papeles, es mi vida. La vida que he construido mientras vosotros pensabais que era un estudiante fracasado. Mi madre ahogó un grito ahogado. Héctor se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos para leer. Mi padre se quedó inmóvil, su rostro una mezcla de incredulidad y furia. No he venido a presumir, continué, mi voz tranquila pero firme. He venido a que entendáis que vuestro juego ha terminado. Vuestras amenazas, vuestro chantaje emocional, vuestro dinero, ya no tienen poder sobre mí. Ramiro se recompuso. Su rostro se endureció, volviendo a la máscara de patriarca ofendido. Así que esto es lo que eres. Un hijo ingrato que viene a restregarnos su éxito en la cara. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué habéis hecho por mí, papá? Le interrumpí, y esta vez había un filo en mi voz. ¿Ignorarme? ¿Compararme constantemente con Héctor? ¿Decirme que mis logros no valían nada y mis sentimientos eran una debilidad? ¿Intentar sabotear mi futuro para que no hiciera sombra a vuestro hijo dorado? Me volví hacia Héctor, que me miraba con los ojos muy abiertos. ¿Y tú, Héctor? ¿Alguna vez te has preguntado por qué me fui tan lejos? ¿Por qué necesité poner un país entero entre nosotros? Porque aquí, en esta casa, nunca hubo suficiente aire para los dos. Tu luz, o más bien la luz que papá proyectaba sobre ti, lo consumía todo. Yo necesitaba un lugar donde poder respirar. Héctor desvió la mirada, incapaz de sostenerme los ojos. Por primera vez, vi una grieta en su fachada de confianza. Ahora que estás aquí, Damián, intervino mi padre, cambiando de táctica, su voz volviéndose untuosa y conspiradora, y que vemos que te va tan bien, quizás podrías considerar invertir en el negocio familiar. Una pequeña ayuda. Para asegurar el futuro de Héctor, ya sabes. La desfachatez de su petición me dejó sin aliento por un segundo. Era increíble. Incluso con la verdad sobre la mesa, su mente solo funcionaba en una dirección. ¿Cómo puedo usar esto para mi beneficio? No he venido a hablar de dinero, dije, mi voz gélida. De hecho, he venido a advertiros. A salvaros de vuestra propia estupidez. Saqué mi teléfono y lo puse sobre la mesa junto a los otros papeles. Abrí un archivo que había preparado. La futura esposa de Héctor. Lorena. Al oír su nombre, Héctor levantó la cabeza, con una expresión defensiva. ¿Qué pasa con ella? No te atrevas a decir nada malo de Lorena. ¿Sabes algo de su familia, Héctor? ¿De sus negocios inmobiliarios? ¿O solo te has tragado el cuento de hadas que te ha contado? Es una familia maravillosa. Son gente importante, replicó, aunque su voz sonaba más a un mantra que a una convicción. No hay ninguna familia importante, Héctor, dije, deslizando el teléfono por la mesa para que pudiera verlo. No hay ningún negocio inmobiliario. Lo que sí hay es un rastro de familias como la nuestra, en otras ciudades, que perdieron sus ahorros por culpa de una mujer muy carismática que prometía inversiones milagrosas. Una mujer que encaja perfectamente con la descripción de tu prometida. Le mostré el artículo del periódico, los perfiles borrados, las conexiones sospechosas. Expuse mi investigación, no con ira, sino con la precisión fría de un analista presentando un informe. La oportunidad de inversión que os ha propuesto es una estafa. Es una empresa fantasma diseñada para quitaros hasta el último céntimo. Héctor me miró con puro odio. Eres un envidioso, no soportas que sea feliz, vienes aquí a intentar arruinar el día más importante de mi vida con tus mentiras. Ya basta, Damián. Gritó mi padre, golpeando la mesa con el puño, he tolerado tu insolencia, pero no voy a permitir que calumnies a la futura esposa de tu hermano, estás celoso, eso es todo. No estoy celoso, papá. Estoy asombrado. Asombrado de vuestra ceguera. Ella no se casa con Héctor.
Se está casando con tu desesperación. Con tu necesidad de salvar un negocio que se hunde y una reputación que no te importa manchar. Mi madre empezó a llorar en silencio. Damián, por favor, detente. No, mamá. No me detendré. Por una vez en mi vida, en esta casa se va a decir la verdad. Os están engañando. Y lo peor de todo es que os estáis dejando engañar porque la mentira es más cómoda que la realidad. Me levanté, sintiéndome repentinamente agotado. Les había dado la verdad, se la había servido en bandeja de plata. Pero eran adictos a la mentira. Haced lo que queráis, dije, caminando hacia la puerta. Yo ya he dicho lo que tenía que decir. No participaré en esta farsa. Cuando todo explote, no me llaméis. Salí de la casa y cerré la puerta detrás de mí. El aire fresco de la noche nunca me había parecido tan dulce. No me sentía victorioso. Me sentía como un médico que le ha diagnosticado una enfermedad terminal a un paciente que se niega a recibir tratamiento. Les había dado la cura, y la habían rechazado. Ahora, solo quedaba esperar el inevitable colapso. Pasé la noche en un hotel anónimo en las afueras de la ciudad. Dormí profundamente, un sueño sin sueños, el sueño de un soldado después de la batalla final. Había hecho todo lo que podía. Había presentado la verdad, había lanzado mi advertencia. El resto ya no estaba en mis manos. La mañana siguiente era el día de la boda. Me desperté sin la menor intención de acercarme a la iglesia o al lugar de la recepción. Mi plan era simple, desayunar tranquilamente, leer las noticias y luego conducir al aeropuerto para tomar mi vuelo de regreso a mi vida, a mi hogar, a Clara. Estaba a mitad de mi café cuando mi teléfono empezó a vibrar. Era un número desconocido. Dudé, pero una extraña premonición me hizo contestar. ¿Diga? Damián, soy yo, tu tía Marta. La voz de la hermana de mi madre era un torbellino de pánico. Tía Marta era la cronista no oficial de la familia, siempre al tanto de todo, aunque normalmente prefería observar desde la barrera. Que me llamara a mí, y con esa urgencia, solo podía significar una cosa. Tía, ¿qué pasa? ¿Estás bien? No, no, nada está bien, es un desastre, Damián, un completo desastre. Casi gritó, tienes que saberlo, tenías razón. Mi corazón dio un vuelco. ¿De qué hablas, tía? La novia, Lorena, ha desaparecido. Me senté derecho en la silla. Así que había ocurrido. El colapso. ¿Cómo que ha desaparecido? Pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Y se ha ido, nadie sabe dónde está. Su voz era una mezcla de histeria y un morboso deleite por el chisme. Esta mañana, tu madre fue a su habitación de hotel para ayudarla a prepararse y no había nadie. La cama sin hacer, sus maletas no estaban, se esfumó. Hice una pausa, dejando que la información se asentara. ¿Y el dinero, tía? Hubo un silencio al otro lado, seguido de un suspiro tembloroso. Ay, Damián, eso es lo peor. Tu padre está destrozado. Parece que él y Héctor le dieron todo. Según lo que he podido averiguar entre los lloros de tu madre, la tal Lorena los convenció anoche, después de que te fueras. Les dijo que tenía una oportunidad de inversión única, algo sobre unos terrenos que se revalorizarían al instante y que tenían que actuar antes de la boda para asegurar el futuro. Les prometió el oro y el moro. Tu padre, en su desesperación por salvar el negocio, y Héctor, en su estupidez, vaciaron las cuentas. Sacaron préstamos contra la casa. Le dieron todo el capital que les quedaba. Y ella se lo llevó todo. Cerré los ojos. La ruina. No era una predicción, era una certeza matemática. Y se había cumplido. La boda está cancelada, por supuesto, continuó tía Marta, ahora en un tono más bajo, como si compartiera un secreto de estado. Tu padre está encerrado en su despacho, no quiere hablar con nadie. Tu madre no para de llorar. Y Héctor, pobre Héctor. Está sentado en el salón, con el traje de novio puesto, mirando a la nada. Parece un fantasma. No sentí alegría. No sentí un te lo dije.
Sentí un vacío inmenso y una profunda y amarga lástima. Lástima por su ceguera, por su arrogancia, por la tragedia que ellos mismos habían escrito. Gracias por decírmelo, tía. Tenías que saberlo. Tú lo viste venir. Nadie te escuchó. Colgué el teléfono y me quedé mirando mi café, ahora frío. El gran día de Héctor se había convertido en el día del juicio final de mi familia. La imagen que mi padre había pasado toda una vida construyendo se había derrumbado en cuestión de horas, no por un ataque externo, sino por la podredumbre de sus cimientos. No había boda. No era rica. No había salvación para el negocio. Solo deudas, humillación y la cruda realidad de su propia necedad. La farsa había terminado. Y el silencio que dejaba era ensordecedor. Terminé mi desayuno con una lentitud deliberada. La noticia del colapso no cambió mis planes, solo los confirmó. Mi lugar no estaba allí, en medio de ese funeral de esperanzas rotas. Mi lugar estaba lejos, en la vida que yo había elegido. Fui a mi habitación de hotel, recogí mis cosas y estaba a punto de salir hacia el aeropuerto cuando alguien llamó a la puerta. No con el toque discreto del servicio de habitaciones, sino con una serie de golpes urgentes, desesperados. Miré por la mirilla. Y mi corazón se hundió. Eran ellos. Mi padre, mi madre y Héctor. No sé cómo me habían encontrado. Quizás tía Marta se lo había dicho. Quizás habían llamado a todos los hoteles de la ciudad. No importaba. Estaban allí, en el pasillo anónimo de mi hotel, pareciendo una delegación de náufragos. Mi primer instinto fue no abrir. Ignorarlos. Dejar que se cansaran y se fueran. Pero entonces vi sus rostros a través del ojo de pez de la mirilla. La arrogancia de mi padre se había desvanecido, reemplazada por una desesperación gris y demacrada. El rostro de mi madre estaba hinchado de tanto llorar. ¿Y Héctor? Héctor parecía un niño perdido, su traje de novio ahora arrugado y ridículo. Las máscaras habían caído. Respiré hondo y abrí la puerta. Se quedaron allí, en el umbral, como si no supieran qué decir. Finalmente, fue mi padre quien habló, y su voz era una sombra de lo que había sido. Era la voz de un hombre derrotado. Tenías razón. Esas 3 palabras contenían un universo de humillación. Damián, hijo, continuó, dando un paso vacilante hacia mí. Por favor. No dijo que. No necesitaba hacerlo. Estaba en sus ojos. La súplica. La petición de un rescate. Nos ha quitado todo, sollozó mi madre, aferrándose al brazo de mi padre como si temiera caerse. Todo. La casa, el negocio. Héctor levantó la vista del suelo, sus ojos rojos y vacíos. Hermano, murmuró, la palabra sonando extraña en sus labios. Por favor, ayúdame. Te lo ruego. Me miraban los 3, el triunvirato de mi miseria infantil, ahora reducidos a mendigos. El rey caído, la reina rota y el príncipe despojado. Y yo, el hijo invisible, de repente me había convertido en su única esperanza. Su última oportunidad. Su salvavidas. Una parte de mí sintió una oleada de poder. Podría salvarlos. Podría entrar como el héroe, pagar sus deudas, limpiar su desastre. Podría comprar su gratitud, su respeto. Podría, finalmente, convertirme en el hijo que siempre quise ser a sus ojos. Pero entonces miré sus rostros de nuevo. Y vi la verdad. No me veían a mí, a Damián. Veían un símbolo. Veían una cuenta bancaria. Veían una solución a su problema. Si les ayudaba, la dinámica no cambiaría. Simplemente se invertiría. Yo me convertiría en el nuevo patriarca, el nuevo cuidador, y ellos se aferrarían a mí, arrastrándome a su ciclo interminable de drama y dependencia. Sentí una profunda y amarga tristeza. No había satisfacción en su caída. Solo la tragedia de una familia que nunca supo cómo amarse. Negué con la cabeza, lenta y deliberadamente. Lo siento, dije, y mi voz fue sorprendentemente firme. No puedo.
La esperanza en sus ojos se extinguió, reemplazada por la incredulidad. ¿Qué? Susurró mi padre. Pero, somos tu familia. Una familia no hace lo que vosotros me hicisteis a mí, respondí, mi voz sin ira, solo con el peso de una verdad inmutable. Pasé toda mi vida esperando vuestra aprobación, vuestro cariño. ¿Y ahora que me necesitáis, de repente soy vuestra familia? No. No funciona así. Me volví hacia Héctor. Construiste tu vida sobre mi sombra. Ahora tienes que aprender a estar de pie por ti mismo. Y finalmente, miré a mi padre. Me enseñaste que en este mundo, cada uno debe valerse por sí mismo. Es la lección más dura que me has dado. Y hoy, la voy a aplicar. Di un paso atrás, hacia mi habitación. Espero que encontréis la manera de salir de esto. De verdad. Pero tendréis que hacerlo sin mí. Y con eso, cerré la puerta suavemente en sus caras. Me apoyé en ella, escuchando el silencio atónito del pasillo. Luego, los sollozos ahogados de mi madre. Y finalmente, el sonido de sus pasos, arrastrándose, alejándose. Dejando atrás los escombros de la familia que nunca tuve. Los meses que siguieron a mi regreso fueron extrañamente silenciosos. Había bloqueado sus números, los de mis padres, los de Héctor, incluso el de mi tía Marta para evitar la tentación de saber más. Necesitaba un aislamiento total, una cuarentena para que mi alma se recuperara del veneno. La vida con Clara continuó su ritmo tranquilo y feliz. Trabajábamos, cocinábamos juntos, leíamos por las noches, hacíamos planes para el futuro. Pero debajo de la superficie de esa paz, había un eco. Un espacio vacío. La ausencia de mi familia, por tóxica que fuera, había dejado un hueco. Era como un miembro fantasma, sabía que la amputación había sido necesaria para sobrevivir, pero a veces, todavía sentía el dolor punzante de lo que ya no estaba. Una noche, mientras mirábamos las luces de la ciudad desde nuestro balcón, Clara me preguntó, ¿te arrepientes? Lo pensé durante un largo momento. ¿Me arrepentía de haberles dicho que no? ¿De haberles cerrado la puerta? No, dije finalmente, mi voz segura. No me arrepiento de la decisión. Fue la única que podía tomar. Pero, me duele el hecho de haber tenido que tomarla. Clara apoyó su cabeza en mi hombro. Entiendo. Es el duelo por la familia que deberías haber tenido, no por la que tenías. Sus palabras dieron en el clavo. Estaba de luto, no por Ramiro, Elisa y Héctor, sino por la idea de un padre, una madre y un hermano. Estaba de luto por los cumpleaños que nunca se celebraron de verdad, por los logros que nunca se aplaudieron, por el amor incondicional que nunca recibí. No los odio, le confesé, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. La ira se ha ido. Ahora solo siento, tristeza. Y una especie de alivio. El alivio de saber que ya no pueden hacerme daño. La decisión que tomé en esa puerta de hotel no fue un acto de venganza. Fue el acto de autopreservación más radical de mi vida. Fue elegir mi futuro por encima de mi pasado. Fue elegir a la familia que había construido con Clara por encima de la que me había tocado por sangre. Tuve que elegirnos a nosotros, dije, rodeándola con mi brazo. No podía dejar que me ahogaran con ellos. Esa se convirtió en mi verdad. En mi mantra. La paz tiene un precio, y a veces, ese precio es la renuncia. Renunciar a la esperanza de que cambien. Renunciar a la necesidad de su aprobación. Renunciar a la fantasía de que algún día, mágicamente, se convertirían en la familia que yo necesitaba. Lentamente, el hueco empezó a llenarse. No con olvido, sino con aceptación. Y con la construcción de nuevas tradiciones, nuevos recuerdos, nuevas alegrías que eran exclusivamente nuestras. La paz ya no se sentía amarga. Empezaba a sentirse como el hogar. Creía que la historia había terminado. Creía que mi decisión en el hotel, seguida de meses de silencio absoluto, había sido el punto final. Estaba equivocado. Las viejas historias, sobre todo las de familia, tienen una forma de buscar un último y desesperado epílogo. Fue un sábado por la tarde, casi un año después de la boda que nunca fue.
Clara y yo estábamos preparando unas cosas para salir cuando sonó el intercomunicador del edificio. Era un sonido poco frecuente, la mayoría de nuestros amigos nos avisaban antes de venir. Pulsé el botón para activar la cámara. Y mi aliento se quedó atascado en mi pecho. En la pequeña pantalla en blanco y negro, estaban ellos. Ramiro, Elisa y Héctor. Parecían más viejos, más delgados. La arrogancia de mi padre se había transformado en una resignación encorvada. La tristeza de mi madre parecía haberse grabado permanentemente en sus facciones. Héctor tenía la mirada perdida, desprovista de su antiguo brillo. Estaban de pie, juntos, en la acera de mi edificio, mirando hacia la cámara como tres espectros. Clara se acercó y miró la pantalla. Su mano encontró la mía instintivamente. ¿Qué hacemos?, susurró. Mi primer impulso fue cortar la comunicación, fingir que no estábamos en casa. Pero sabía que no serviría de nada. Esperarían. Volverían. Respiré hondo. Había cerrado una puerta hacía un año. Ahora tenía que asegurarme de que permaneciera cerrada. Pulsé el botón para hablar, mi voz saliendo a través del pequeño altavoz en la entrada del edificio. ¿Qué queréis?, se sobresaltaron al oír mi voz. Mi padre dio un paso adelante. Damián. Hijo. Necesitamos hablar contigo. Por favor, déjanos subir. No hay nada más de qué hablar, dije, mi voz firme, sin odio, pero sin un ápice de vacilación. Por favor, Damián, suplicó mi madre, su voz temblorosa llegando a través del altavoz. Solo 5 minutos. Hemos viajado mucho para llegar hasta aquí. No debisteis haberlo hecho, respondí. Entonces Héctor habló por primera vez, su voz apenas un murmullo. Solo quiero pedirte perdón, hermano. Por todo. Fui un idiota. Su disculpa, un año demasiado tarde, ya no me afectó. Era como recibir una carta que había sido enviada hace décadas. El contenido ya no era relevante. Acepto tu disculpa, Héctor, dije, y lo decía en serio. Pero la aceptación no era una invitación. Ahora tenéis que iros. No puedes hacernos esto, Damián. La voz de mi padre recuperó una chispa de su antigua ira, la ira de la impotencia. Somos tu familia. Nos estamos quedando en un motel miserable. Héctor está trabajando de reponedor en un supermercado. ¿Es esto lo que querías? Yo no quería nada de esto, repliqué, mi voz todavía tranquila. Yo solo quería que me dejarais en paz. Vosotros tomasteis vuestras propias decisiones. Ahora tenéis que vivir con ellas. Miré a Clara. Ella asintió, dándome la fuerza que necesitaba para el golpe final. Ya os di mi respuesta hace un año. No ha cambiado. Espero que encontréis vuestro camino. De verdad que sí. Pero vuestro camino ya no es el mío. Adiós. Corté la comunicación. En la pantalla, los vi quedarse allí por un momento más, 3 figuras congeladas en la incredulidad. Luego, lentamente, se dieron la vuelta y se alejaron, sus hombros caídos, desapareciendo de la vista de la cámara. Apagué el intercomunicador. Tomé la mano de Clara, su calor una certeza en mi mundo. Juntos, nos alejamos de la puerta, del pasado, de las voces que intentaban arrastrarnos de vuelta. La puerta permaneció cerrada. Y en el silencio de nuestro hogar, entendí la lección final. A veces, la familia no es la que te toca por sangre, sino la que construyes con amor, respeto y confianza. Y proteger esa familia, proteger tu propia paz, aunque el precio sea doloroso, es el acto de amor propio más grande y necesario que existe. Mi historia con ellos había terminado. Mi historia con Clara, nuestra historia, no había hecho más que empezar.